Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y pues obviamente queremos compartir el mensaje de Dios a todo el mundo. Y a veces tenemos personas especiales para hacerlo. Los misioneros tienen su trabajo completo de compartir el mensaje con personas nuevas, quienes no han escuchado la palabra de Dios, el Evangelio y de Jesucristo. Y pues tienen que hacer muchas cosas y los misioneros, ¿qué pasaría si los misioneros tienen superpoderes? ¿Qué superpoder quisieras tener para hacer la obra de Dios y llevar la palabra a más personas? ¿Cuál superpoder quisiera tener? Sería como pastor, como polar, para Sí, ir pueblo en pueblo, ¿no? Llevarle el evangelio, sí, exactamente. como Uh, Superman. sí, exactamente. Sería um, usaríamos el tiempo en una manera muy buena. Entonces, uh, si pudiéramos uh, volar. Y también, pues, si uh, pudiéramos hablar muchos idiomas, eso sería sin muchos años de práctica de aprender un idioma nuevo. Ujú. Pues buenas noches, Virginia. ¿Cómo estás? Bienvenida a la clase. Pues estamos hablando de los misioneros. Ah, la segundo levantó su mano. ¿Tiene algo para decirnos? Pues tal vez no. Tu micrófono está funcionando. No, no te escuchamos. Lo siento, segundo. Pues tal vez pasa el dedo por la pantalla a la derecha o a la izquierda y hay que, ah, hay que elegir la opción que dice llamar a través de auditivo de positivo. A veces las personas tienen problemas con este paso. Ok, entonces estamos hablando de cómo podemos compartir el mensaje de Dios a todas las personas y hoy vamos a aprender que todos nosotros, de hecho, tenemos en un sentido un superpoder. No tenemos que ser personas especiales, porque todos nosotros tenemos la misma cosa para compartir el mensaje de Dios. Segundo, ¿funcionó esta vez? Oh, no, no te escuchamos todavía. Lo siento. Pues vamos a seguir y nuestra lección hoy viene de Hechos capítulo 8, 10, 25, 26 a 39. Y esto es la historia de un misionero, un evangelista. Se llama Felipe. Y esto es la historia de Felipe. Voy a leerlo. Un ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja desde Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carroza leyendo el libro del profeta Isaías.
El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa a la carroza y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Cómo voy a entenderlo? Contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces, Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y dijo al eunuco, mire usted, hay aquí agua. ¿Quién pide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar la carroza y ambos bajaron a agua. Y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. Esta es la palabra de nuestro Salvador. Pues, ¿quién es ese Felipe? ¿Quién es ese Felipe? Eh, podemos aprender un poco de él de Hechos, capítulo 6, los primeros 6 versículos. Y Virginia, ¿puede leer Hechos capítulo 6, versículos 1 a 6 para nosotros? Hechos Sí, Hechos 6, 6. 1 a 6. Ya, Hechos 6 del 1 al 6. Elección de 7 diáconos. Sí, En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en las distribuciones diarias. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, proselito de Antioquía, y a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. gracias Virginia. Pues de este versículo o de estos versículos, ¿quién es Felipe? ¿Quién es Felipe? Son hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Sí, exactamente. Entonces tienen talentos y dones del Señor. Excelente. ¿Qué más dice esta sección de la Biblia?
Buscar, bueno, ellos dicen que son, dicen, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a Sí, quienes encarguemos de este trabajo. O sea, este es un trabajo que les están dando a ellos, no ah, solamente a Felipe, sino al resto aquí, o sea, los que se están nombrando aquí. sí, entonces tienen una buena reputación y pues Claro, tienen una responsabilidad en la iglesia. No son los apóstoles, son líderes en su propia comunidad cristiana, ¿no? Ujú. Y claro. Felipe es uno de ellos. ¿Ok? Tenemos otro versículo de Hechos 8, 3 a 8. Hechos 8, 3 a 8. Y pues, Edilio, ¿puede leer esta sección para nosotros de Hechos 8, empezando con versículo 3 ¿Hasta dónde, pastor? hasta 8? Ah, ya, está bien. Así dice la palabra de Dios. Saulo, por su parte, Perdón que me interrumpa. Hechos 8, ¿de cuál dijo? Sí, Hechos 8, 8, 3 a 8. Entonces, 8, 3 a 8. Ok, gracias. Ujú. De nada. Gracias por preguntar. sigo, pastor. Sí, adelante. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entrando en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por doquiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos, y aquella ciudad se llenó de alegría. Sí, gracias. Entonces, ¿qué hizo Felipe en esta sección de la Biblia? Anunciaba al Mesías ¿Dónde? en Samaria. Sí, entonces él pues hizo su propio viaje misionero. ah, Fue un evangelista. mm, Y pues lo que acabamos a leer en la primera sección, él hizo algunos viajes misioneros. Ujú. Entonces, ok, tenemos esta pregunta. ¿Por cuáles razones fue difícil para Eunuco entender lo que leía? Recordando la historia que leímos de Eunuco, quien visitó a Jerusalén para adorar y estaba de regreso a su país en África y estaba leyendo el libro de Isaías, pero no estaba entendiéndolo muy bien. ¿Por cuáles razones fue difícil para el eunuco entender lo que leía? Pastor, Sí. yo pienso que el eunuco no, como no era religión de él, que sus antepasados quizá por eso no entendía Ujú. de la Biblia, Sí, porque eran gentiles, ¿no? sí, hay muchas cosas en la Biblia que son muy regionales, Ah, um, y tienen aspectos muy culturales. Sí, exactamente. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues, ah, pastor, sí. porque quizá también que no tenía Espíritu Santo, ¿no? Para entender lo Mm, que leía.
Ujú, A ujú, veces el Espíritu nos hace entender las cosas de Dios. ujú. Sí, excelente. Y no tenía alguien para explicar lo que estaba leyendo. Algunas de las secciones de la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, son muy difíciles de entender y necesitamos, necesitamos la vista amplia de la situación, la perspectiva amplia de la situación en la que pues estamos conectando las profecías con lo que pasó en el Nuevo Testamento. Él no tuvo el Nuevo Testamento todavía, entonces, ah, pues de hecho, aunque estuvo después de la llegada de Cristo, realmente él fue un creyente del Antiguo Testamento porque solamente tenía el Antiguo Testamento para estudiar lo que Dios estaba haciendo para salvarlo. Una pregunta hasta aquí. Pastor, una pregunta, ¿no? Sí. Pero los primeros apóstoles, había un Felipe también. Ujú. Ese Esto, no es lo mismo, pastor. no, es otro Felipe. Ah, ya, ya. Esto es Felipe el evangelista, no el apóstol. Ah, ya. Ujú, Ah, ujú. ya. Gracias, pastor. Sí, gracias. Bienvenido. Es Jaime, ¿no? Amén, Sí, sí, amén. excelente. Pues estamos estudiando la historia de Felipe y el eunuco en, en Hechos, varias secciones de Hechos, pero esto se trata de Hechos, versículo 8, capítulo 8. Ah, y pues pensando en los eunucos. ¿Quiénes son los eunucos hoy en día? Y no estamos hablando de su estatus o algo así, estamos hablando de las personas quienes están tratando de entender la palabra, pero no la entienden. ¿Quiénes son los eunucos hoy en día? El cristiano. No, los llamados curas católicos, Sí, sí. en cierta Pues, manera, ¿no? sí, hay muchas personas católicas quienes no entiendan y pues muchos quieren entender y quieren aprender como nosotros queremos aprender más de la Biblia, exactamente, pero no tienen las conexiones. Ujú, Ah, ujú. Virginia, ¿iba a decir algo? No, no. Ok, sí. Ujú. Yo estaba pensando en algunos de mis sobrinos, quienes no han crecido yendo a la iglesia enseguida, muy enseguida. Entonces, tienen algunos aspectos de la fe, entienden un poco, pero realmente no han estudiado la Biblia mucho. Entonces, cuando lean la Biblia, tienen problemas y, ah, no entiendo esta cosa o esta cosa. Y pues estos son los eunucos hoy en día. Entonces pasamos a la sección de consolidar y de qué se trata esta historia de, en pocas palabras, en una oración para resumir lo que la historia es. ¿Qué sería un resumen bueno de esta historia? Sería la conversión del eunuco Ujú. Sí, exactamente. Me a gusta. través de Felipe, ¿no? Sí. Llevado por el Espíritu Santo al desierto. Entonces, él Ujú. leyendo las escrituras no entendía. Entonces, era preciso que el Señor Espíritu Santo lleve a un hombre de Dios, el caso de Felipe, para que le instruyera y le abriera el entendimiento y él pueda entender la palabra Sí, para convertirse a Dios Todopoderoso, a la palabra. sí, me gusta este resumen. Un buen resumen porque nos enfocamos en la conversión de
una persona de África, un eunuco, y pues, y como el Espíritu Santo lo hizo por su palabra. El eunuco estaba leyendo un libro de la Biblia, Isaías, y pues el Espíritu Santo lo usó para dar la fe a ese hombre. Ujú. Así es. La segunda pregunta es, ¿cuál pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Cuál pecado me enseña a confesar esta historia? Estamos meditando en la historia, entonces ahora vemos el espejo de la ley y vemos nuestros pecados. ¿Cuáles serían algunos de ellos? Contesten, hermanos. O sigo contestando. Pues, Virginia, ¿tiene algo para añadir a esta pregunta? Vamos, Virginia, vamos. Y Martínez también, vamos, habla. Sí, pastor, yo veo el pecado que nos olvidamos que de llevar el mensaje a los que no conocen la historia bíblica, lo que Dios nos habla en su santa palabra, ¿no? Nosotros pensamos que hay cosas más importantes en nuestra vida y vamos por eso. Sí, perdemos mucho. Llevar el mensaje era el llamado que Jesús nos había hecho, ¿no? Llevar el mensaje hasta confines de la tierra. Sí, pues perdemos muchas oportunidades que Dios nos ha dado para compartir el mensaje y pues tal vez es por miedo a veces o por flojera o pretextos o otras cosas, otras excusas que usamos, pero de verdad nos muestran nuestros pecados en este asunto. Sí. Y también a veces me hago una isla, porque, pues yo puedo entender la Biblia, yo no necesito a nadie para ayudarme, pues no estamos actuando como el eunuco, quien reconoció que él necesita a alguien para explicar algunas secciones. Somos una comunidad cristiana, nos ayudamos los unos a los otros para entender cosas y pues otras personas tienen mucha experiencia estudiando la Biblia y pues Se paró preguntamos el a audio. ellos. Adelante, Jaime. Gracias. Cuando somos confrontados con la palabra de Dios, como lo hizo Felipe con el etíope se dio cuenta su capacidad, su calidad de hombre, que era un hombre pecador, era un hombre lleno de suciedad, de inmundicia, de mentira. Y cuando se le presentó la palabra a través de Felipe, él vio su condición como pecador. Y no le quedó otra alternativa, sino que pedir perdón al Señor y bautizarse. Cuando uno es confrontado con la palabra de Dios y le dice a uno que uno es pecador, que uno es alcohólico, borracho, sinvergüenza, hipócrita, celoso, pleitoso, que consulta brujos y muchas cosas más, los frutos de la carne, entonces, si eso me confronta a mí a través del Señor Espíritu Santo, a través de su palabra, no me queda otra alternativa, sino que doblar mis rodillas y pedir perdón al Señor. Sí, Porque sí. la palabra es un espejo para mi vida. La palabra es mi norma de fe y conducta para mi vida diaria. Entonces, si la palabra me dice que estoy en pecado a través del Espíritu Santo, tengo que pedir perdón a Dios. Sí, sí, exactamente. Esto es lo que la ley hace. Nos hace sentir muy tristes por nuestros pecados. Entonces, tenemos la otra enseñanza de la Biblia que viene en la pregunta 3, que dice, ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? Sí, vemos nuestros pecados. Somos pecadores. Pero ahora vamos a revisar la misma historia pensando en
¿dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Y pues Jaime ya dijo Sí, una de estas cosas, el bautismo. El bautismo, pues lo que Dios nos hace sus hijos en el bautismo. Entonces, wow, somos lavados de nuestros pecados. Entonces, esto es un aspecto del evangelio que tenemos en esta historia. ¿Qué más vemos? en el amor de Dios para los pecadores. Juan 3:16 dice, por tanto, Dios mandó a su Hijo al mundo Ujú, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna, y lo hizo por amor. Dios tiene amor por los pecadores, pero no aplaude el pecado. Nos ama a nosotros los pecadores, pero el pecado Dios aborrece. Entonces, por amor de Dios a nosotros, mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para que nuestros pecados seamos perdonados, ujú. siempre y cuando nosotros pidamos perdón a Dios, ¿no? Ese es el amor de Dios. Sí, y vemos ejemplos muy concretos en esta historia. Felipe fue a una ciudad en Samaria y predicó y proclamó el evangelio allá. Y también en esta historia, él predicó la palabra de Dios a un etíope. Entonces, Ujú. de verdad, el evangelio es para todo el mundo, porque Dios Claro que sí. amó al mundo. Dios amó Ujú. al mundo, y esto incluye todo el Ah, mundo. Sí. um, le amó a Martínez, a Virginia, a Segundo Bravo y a Nathan Schuller. Y a todo el Sí, mundo. sí, exactamente. Ah, nos ama a Así nosotros, es. cada uno de nosotros, y gracias por usar nuestros nombres, porque Claro. Dios sabe Saludo para nuestros ustedes. nombres. ah, y Jaime nos del ama. Ecuador le saluda de Quito. Un gusto. Dios les bendiga. Excelente, excelente. Y pues hay otras partes de esta historia que nos da las buenas nuevas. También el Espíritu de Dios nos ha dado personas para explicar y para darnos el mensaje. Y ah, mi familia todavía tiene algunos de los diarios de nuestros antepasados que vinieron a los Estados Unidos de Alemania, y pues cuando leemos los diarios, pues hablan de sus devociones, sus cultos, sus servicios, y pues eran cristianos y pasaron, pues enseñaron a sus hijos y sus hijos enseñaron a sus hijos. Entonces tenemos una línea de personas quienes han dado la fe a sus hijos, y le agradezco a Dios cada día por eso, porque me ha dado a una familia cristiana. Ujú. Ujú, ujú. ¿Qué más? En mis apuntes, pues otra vez el Espíritu Santo está obrando con su palabra. El eunuco estaba leyendo el libro de Isaías, y todavía estamos leyendo el libro de Isaías y creciendo en ella. Ujú, ujú. La pregunta 4 es, ¿qué nos enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? Edilio, ¿qué dices sobre esto? Bueno, pastor, como ya sabemos la palabra de Dios, Dios nos enseña, como Felipe, llevar el mensaje Ujú, como cualquier trabajo que uno sabe hacer. Por ejemplo, tengo un amigo que es maestro, educador, ujú, y sabe cómo educar en la escuela a los niños. ujú, Asimismo, nosotros sabemos la palabra de Dios y así podemos llevar la palabra a otros hermanos, otras ujú. personas que no conocen como eunuco. Hay muchos de esos.
Sí, Eso nos enseña Dios por medio de esa historia. oremos que Dios nos dé oportunidades para compartir el amor de Dios con otras personas. Ujú. Excelente. Y pues, ¿qué más? ¿Qué más podemos pedir y hacer? A seguir el ejemplo del etíope, ¿no? Mm. Eso es ¿Y, tremendo. y cuál hizo? ¿Y qué hizo? El ejemplo del etíope fue que él se dio cuenta de su carnalidad. Ujú. Entonces, ¿qué nos enseña Dios a pedir? A pedir perdón, ¿no? Que pedamos perdón. Y esta historia nos enseña realmente nuestra condición como hombre, como humano que soy ahora, y mi condición de pecador, ¿no? Que Ujú. estoy fuera de la gloria de Dios si no pido perdón. Yo Sí. me considero un hijo de Dios y por ser hijo de Dios tengo que pedir perdón por mis actos todos los días. Entonces, esta historia es tan linda que nos enseña lo que el etíope hizo, pedir perdón y ser bautizado inmediatamente. Entonces, nosotros, nuestra vida diaria tiene que ser para pedirle perdón al Señor. Es cierto que vivimos en la etapa de la gracia, pero no por eso vamos a dejar de pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, porque todos los días cometemos pecados, cada momento cometemos pecados. Pecados nomás no es adulterar, pecado nomás no es alcoholizarse, pecado nomás no es tener drogas, todo es pecado, el celo es pecado, la mentira es pecado, la Sí, lengua larga es pecado. sí, sí, Entonces exactamente. tenemos que pedir perdón a Dios a cada momento. Sí, Y reconocer el otro lado de la historia también, que somos salvados completamente por Jesucristo y amén, por podemos, la gracia y el sí, amor de Dios y a través de Jesucristo. ujú, Aleluya. sí, exactamente. Virginia, ¿tiene algo para añadir? No. Ok, sí. Desafortunadamente, el audio, pues el micrófono de Segundo Bravo no está funcionando hoy, entonces estamos muy contentos que haya llegado a la clase, pero espero que funcione mejor la próxima semana. La quinta pregunta es, ¿con quién voy a compartir este mensaje? Y Edelio ya ha comenzado a contestar esta pregunta, que estamos buscando oportunidades de compartir este mensaje a personas, pero también yo quiero que ustedes piensen en las personas a quienes tus propios, um, pues las personas quienes ustedes van a compartir este mensaje, ellos también van a compartir el mensaje también. Entonces es como los dominos, pues, ¿cómo se llama? Ah, Juego de dominó. sí, juego de dominó. Entonces, pues cada persona está tocando a otra persona y pues si estamos pensando en el largo plazo, entonces, ok, pues si comparto esta historia a esta persona, pues esta persona tiene muchas oportunidades también para compartir el mensaje. Entonces, siempre estamos pensando en el largo plazo. Una pregunta hasta aquí, antes de seguir. Pregunta, no, ¿con quién voy a compartir este mensaje? Con mi prójimo, con la que atiende en la tienda, con el del supermercado, con el zapatero, con el chofer del bus, con mis compañeros de trabajo, con la gente que me rodea, mi prójimo. Porque Cristo dio una orden, ¿no? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El Ujú, que creyere y fuere bautizado será salvo, ujú. mas el que no creyere será condenado. Esa es una orden del Señor. Nos toca compartir la palabra con todos, con Martínez, con Virginia, con Nathan, con Segundo Bravo, con todo mi prójimo. Por Ujú, ujú. Sí, las exactamente. cosas, amar a Dios por sobre todas las cosas, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a uno mismo. Entonces, mi deber es compartir la palabra de Dios con la gente que me rodea, con mi esposa, con mis hijos, con mi suegra, aunque no la quiera, con todo el mundo. Sí, sí, exactamente. Y pues ¿No es pedimos, cierto, Martínez? pedimos a Dios que nos ayude en este aspecto, porque muchas veces tenemos miedo, muchas veces no estamos pensando muy
creativamente. ¿Quién? Pues no conozco a mi prójimo, no conozco a mi vecino. ¿Cómo puedo compartir el mensaje de Dios si ni sé su nombre? Sí. Ok. La tarea, pues fue Romanos 10:17. Y si alguien quiere compartir este versículo de memoria, o pues se puede leerlo también. Es un versículo excelente, clave para entender la herramienta, la mejor herramienta de un cristiano quien quiere compartir su fe. Romanos 10:17. Sí, adelante, Virginia. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sí, exactamente. Entonces, Dios obra la fe en nuestros corazones por su palabra. Entonces, queremos compartir la palabra con la gente. Y también un plan para contar la historia del hombre rico y Lázaro. Entonces, ayer hablamos sobre las maneras en las que podemos contar la historia. ¿Han pensado un poco sobre las 3 estrategias que podemos elegir? Plan. Entonces, las 3 cosas que podemos hacer con contar es, pues, podemos leer la historia directamente de la Biblia, o podemos narrar la historia usando nuestras propias palabras, y también podemos dialogar la historia con actuación y preguntas y eso así. Y hay ventajas y desventajas para cada uno. Y ustedes tienen que pensar en su público, tienen que pensar en sus oyentes para elegir la estrategia mejor para contar la historia en una manera que llegue a la gente. ¿Me hago entender? Claro. Ok, entonces, por ejemplo, si contamos la historia del hombre rico y Lázaro a niños, tal vez vamos a usar un método de dialogar. Pero si estamos estudiándolo con un grupo de estudiantes de la universidad, tal vez vamos a usar el método de leerla directamente de la Biblia para que no perdamos ningún detalle de la historia. Entonces, hay que saber el propósito, hay que saber y conocer el público, los oyentes. Y estamos aprendiendo el método de las 4C. ¿Pueden recordar las 4C que usamos para compartir una lección de la Biblia? La primera Captar, es que, considerar y consolidar. sí, exactamente. Captamos la atención, contamos la historia, consideramos la historia y consolidamos la historia. Y hoy vamos a profundizar la tercera C, considerar. El propósito de considerar es dar un repaso a la historia bíblica para ver si entendieron lo leído. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con preguntas. Con preguntas guiamos a los oyentes a llegar a la verdad de la historia. Entonces, hay algunos tipos de preguntas. Hay preguntas cerradas y hay preguntas abiertas. Y una pregunta cerrada solamente tiene una sola respuesta. ¿Qué? ¿Qué hizo Felipe? ¿O dónde estuvo Felipe? ¿O cómo evangelizó Felipe al eunuco? Entonces, preguntas muy cerradas solamente tienen una sola pregunta o respuesta. Y también esto también
incluyen las preguntas que contestan con sí o no. Pues, por ejemplo, Felipe habló con el eunuco. Sí, sí, lo hizo. Preguntas abiertas pues, no tienen una respuesta correcta en sí misma. ¿Por qué? Describe, explica, muestra, compara, elige, comparte, cambia, escribe, distingue, soluciona, haga una lista. ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo se aplica? Entonces, podemos, cuando estamos enseñando, usar una combinación de preguntas cerradas y preguntas abiertas. Y como en la sección de contar, necesitamos pensar en nuestros oyentes. Por ejemplo, si solamente usamos preguntas cerradas con adultos, pues se van a aburrir y tal vez van a estar un poco enojados. No soy un niño, pero los niños les gustan las preguntas cerradas porque, están aprendiendo las historias por las primeras veces. Entonces, pueden ser una combinación de los cuales. Una pregunta hasta aquí. No, todo está bien. Ok. Sí. Por ejemplo, las preguntas abiertas sacan la plática y pueden tener una conversación. Pero si queremos entender o saber si entendieron un punto específico, tal vez una pregunta cerrada sería la opción mejor. Un ejemplo, es una pregunta abierta o cerrada? ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Entonces, no estoy preguntando, no quiero que ustedes contesten la pregunta, pero solamente es una pregunta abierta o cerrada. ¿Qué dicen ustedes? Esta pregunta, ¿cuáles son los 10 mandamientos? Es una pregunta abierta, ¿Por qué es abierta? porque porque, porque está compuesta, ¿no? ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Sí, sí, Si tú pues me tal vez dices, no lo sí, expliqué muy bien. Cuando digo una sola respuesta, puede incluir una combinación. ujú, Entonces, esto sería una pregunta cerrada porque solamente hay 10 respuestas y solamente estamos preguntando para información. claro, ahí sí, claro. Sí. Ujú. Esto sería algo diferente. Lo siento, les doy una pista grande. Elija el mandamiento de los 10, que es el más difícil de cumplir, y explícanos por qué lo eligió. Esto sería una pregunta cerrada, porque pues si yo elijo el segundo mandamiento y Edelio elige la tercera mandamiento, pues él no cometió un error, no se equivocó, es su respuesta y es una respuesta muy buena. Y también la mía y también la de Virginia y de Jaime. Entonces, puede, eh, ah, entienden cómo esto puede empezar una conversación Claro. sobre los mandamientos. Entonces, es una pregunta abierta. También puedes decir todos los mandamientos son difíciles Sí, sí. de Y cumplir. de hecho, con una pregunta como ese, después de toda la plática, toda la conversación, se van a dar cuenta que, todos son difíciles de Difíciles. cumplir. Entonces, es un método escondido. Así es. Es para tener una clase de unas 2, 3 horas por lo menos. Sí, sí, Es un buen exactamente. tema. Pues para tarea, tenemos clase el próximo martes a la Ujú. misma hora. Voy a mandar
voy a poner esto en el grupo de WhatsApp, pero yo quiero que ustedes memoricen Hechos 8:31. Esto es, voy a regresar para que lo Hechos. veamos. Hechos 8, versículo 31. Y dice, y solamente la primera parte. ¿Y cómo voy a entenderlo? Contestó, si nadie me lo explica. Y esto es la conversación con Felipe, y el eunuco dijo esto. Y podemos aprender de este versículo porque todos nosotros necesitamos ayuda. Pues el Espíritu Santo puede y sí hace obra por su palabra, pero también tenemos la comunidad para que, ok, tú estudiaste esto, ok, ayúdame con esta parte de la Biblia, no la entiendo muy bien. Entonces, podemos ayudar a la gente para que entiendan la palabra bien. Entonces, regresando a esto, entonces voy a colocar el video para la lección 6 y pues oremos a Dios pidiendo que nos dé oportunidades para hacer lo que Felipe hizo. Y eso es evangelizar, proclamar el evangelio. Una pregunta hasta aquí. Ok, vamos a terminar la clase con una oración. Oremos. Padre Celestial, gracias por darnos personas quienes nos ha dado tu mensaje, tu plan de salvación que nos ha enseñado. Y también danos oportunidades para hacer lo mismo para muchas más personas, porque estamos en una línea de creencia, porque recibimos la fe de nuestros padres o de amigos o de un pastor y queremos pasar la fe a otras personas también para que ellos sepan de tu gran amor para todo el mundo. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pues buenas noches a todos y espero que tengan un buen fin de semana. Y pues si tienen una pregunta o algo así, mándame un mensaje o ponga el mensaje en el grupo de WhatsApp y podemos tener una plática sobre ella. Y pues que Dios les bendiga y siempre es un placer estudiar la Biblia con ustedes. Y que Dios les bendiga. Martínez, Virginia, Jaime, Segundo y pues Marlon, has llegado temprano para la segunda sesión. Ok, pues buenas noches a todos. Tenemos la clase el próximo martes. Pastor, bendiciones. Sí, bendiciones. Bye.